Romanos capítulo 16, entonces. Voy a pedir si pueden tener otro micrófono, así me ayudan con la lectura. Vamos a analizar hoy desde el 3 hasta el 16, desde el versículo 3 hasta el 16. Bien, vamos entonces a ver, versículo 3 dice, vamos a leer del 3 al 5 primero. Son una serie de saludos, está terminando la carta del apóstol Pablo. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí tienen, bueno, en estas listas tenemos muchos nombres para hijos. Epeneto, lindo nombre para ponerle a uno de nuestros hijos. Nombres de la época poco comunes hoy. Bien, dice, saludad a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila es un matrimonio muy conocido en el Nuevo Testamento, muy trabajador, sirvientes de Dios, ¿no? Ellos provenían de Roma, colaboraron con el apóstol Pablo en múltiples ocasiones y en múltiples lugares. Se menciona inicialmente a ellos en Hechos 18, 1 al 3. Vamos a leerlo. Hechos 18, 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Muy bien, esta es la primera referencia a ellos. En el 18, vamos a seguir en ese capítulo, acompañan a Pablo cuando Pablo se va hacia Éfeso. Ellos lo acompañan. Vamos a leer el 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien, ahí acompañándolo al apóstol Pablo. Vamos a leer 1 Corintios 16, 19, donde en este pasaje vemos, al menos no sabemos si cuando comenzó la iglesia de Éfeso o un grupo de la iglesia de Éfeso, pero fíjense lo que dice acá. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Muy bien, parece que o había un grupo que se reunía en la casa de Aquila y Priscila, o tal vez fue en los inicios de la iglesia de Éfeso. Pero lo llamativo es que en el versículo 5, ¿qué dice? Saludad también a la iglesia de su casa. Ellos, Priscila y Aquila, ¿dónde estaban ahora? En Roma, porque Pablo les escribe a los romanos y les dice, saludad a Aquila y a Priscila, ¿no? Entonces ellos estaban en Roma. Entonces ellos estaban en Asia, estaban en Éfeso, y la iglesia, o parte de la iglesia, ¿dónde se reunía? En su casa. Él estaba en Roma, y parte de la iglesia, ¿dónde se reunía? En su casa, ¿no? Qué hermoso ejemplo de alguien que entiende que todo lo que tiene es para el Señor. Todo lo que tiene es para el Señor. Y no es fácil recibir a un montón de personas, por más que sean muy amados en el Señor, como puede ser los hermanos en Cristo, pero genera un montón de, entre comillas, complicaciones y cosas que hay que atender, ¿no?
Hay veces que para hacer reuniones caseras hemos preguntado a alguien, ¿podemos en tu casa tal cosa? Déjame que voy a orar y te digo. Pero ese déjame que voy a orar es una forma de decir no, ¿no? Pero bueno, es más políticamente correcto decir déjame que voy a orar antes que decir que no quiero, ¿no? Sin embargo, Priscila y Aquila nos enseñan otra cosa. Siempre su casa estaba abierta para lo que fuera necesario y para recibir a los hermanos y que las reuniones se hicieran en su casa, tanto cuando se encontraban en Éfeso como en ese momento que se encontraban en la iglesia de Roma, ¿no? Ojalá tengamos siempre este entendimiento, como tenían ellos, de que todo lo que tenemos hemos sido comprados, dice allí el apóstol Pablo en primera de Corintios, que hemos sido comprados por precio, y si Dios nos ha comprado también todo lo que tenemos, por tanto todo lo que tenemos es de Él. Después en Hechos 18, 24 al 26, hay una actuación también muy importante, donde ellos forman parte de la formación de un gran líder de la iglesia, como fue Apolos. Vamos a leer Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este versículo es muy importante y dice muchas cosas lindas. Primero dice Apolos, era fervoroso, ferviente, le ponía pasión, con denuedo predicaba el evangelio, ¿no? Pero dice que predicaba hasta el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué era Juan el Bautista? El precursor del Mesías, el que preparaba el camino, el que preparaba los corazones para que después viniera el Mesías. Y eso es lo que hacía el bautismo de Juan, ¿no? Un bautismo de arrepentimiento, preparatorio para el Mesías que vendría. Pero le faltaba a Apolos toda la otra parte de la historia, ¿no? La parte de que el Mesías había venido, que había muerto por nuestros pecados, todas esas cosas. Entonces, Priscila y Aquila hacen algo acá muy importante, y es la forma en la que se deben hacer las cosas, ¿no? Cuando un hermano o una hermana, nosotros notamos que tienen algo que corregir en este caso era en su enseñanza, algo que había que corregir, algo que había que ampliar, porque estaba todo bien, pero se había quedado con información, por así decirlo, desactualizada. O a veces hay que corregir algo que no se está haciendo bien o indagar en algo. ¿Cómo lo hicieron Aquila y Priscila? Tomaron aparte. Y bueno, es muy conocida la expresión: se reprende en privado y se recompensa o se alaba en público, ¿no? ¿Querés felicitar a alguien porque ha hecho algo bien? Lo decís delante de otras personas. Quiero felicitar a Mari porque la verdad que lo que ella hizo tal día, en tal horario, la verdad que Dios la utilizó y esa es la forma de reconocer, ¿no? Además de, por supuesto, lo personal. Pero sobre todo, cuando uno va a marcar un error o algo que hay que corregir, la forma es la que hicieron Priscila y Aquila, tomarlo aparte. Muchísimas veces hay problemas porque hacemos esto de forma incorrecta, ¿no? Porque puedo tener razón en lo que le voy a plantear al hermano o a la hermana,
pero se lo planteo en público, delante de otros, ¿y qué es lo más probable que haga ese hermano o esa hermana? Sí, pero hay una actitud. No, se ponga a la defensiva. Claro, me estás diciendo que algo que estoy haciendo mal, que debo corregir, y me lo estás diciendo acá delante de todos, lo más natural, no digo que sea lo correcto, pero lo natural es que se ponga a la defensiva. En vez de realmente ponerse a analizar y escuchar, che, capaz que lo que me está diciendo tiene razón y Dios lo está utilizando para que corrija algo que tengo que modificar. No, uno se pone a la defensiva porque estoy delante de los demás, ¿no? Entonces, por eso es que Priscila y Aquila lo hacen correctamente y este es el ejemplo para estas cosas. Lo toman aparte, sobre todo porque Priscila y Aquila ven mucho valor en Apolos. Ven cómo predicaba, ven la pasión con la que predicaba, ven mucho valor en él, lo toman aparte y les ponen más correctamente el camino de Dios. Bien. ¿Qué significa? Dice que Priscila y Aquila son mis colaboradores. Y colaborador significa el que trabaja con. El que trabaja con. O sea que Priscila y Aquila trabajaban con el apóstol Pablo. Y tres cosas quería mencionar importantes en los colaboradores, ¿no? El apóstol Pablo necesitaba colaboradores. El apóstol Pablo dice que habían llenado el mundo entero del evangelio, ¿no? Los enemigos de Pablo decía estos que trastornan el mundo entero, ¿no? Con sus enseñanzas. Pero el apóstol Pablo no lo hacía solo. Él necesitaba de colaboradores. Por eso es que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Hacen falta colaboradores, ¿no? Tres cosas importantes que tengan los colaboradores. Lucas 9:50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El colaborador es el que siempre suma, ¿no? Ahí Jesucristo dice que el que es contra nosotros no es en contra de nosotros, ¿no? Y qué importante es tratar de tener una actitud donde en el servicio a Dios tratemos de sumar. Pero hay veces que sumamos, hay veces que restamos. Cuando estoy bien sumo y cuando estoy enojado, cuando estoy mal por diferentes motivos, resto. El colaborador es el que siempre busca sumar. Sumar con su colaboración, incluso sumar con lo que dice, sumar con brindar su opinión, pero el colaborador siempre intenta sumar. Es muy, muy importante eso. Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien. El colaborador está donde está Dios, ¿no? El apóstol Pablo, cuando hacía sus viajes misioneros, iba siendo guiado por Dios. Había lugares que el Espíritu Santo le mostraba que no debía ingresar y que pasara por alto y que fuera a otro lugar. Cuando ven ese varón macedonio, que el Espíritu Santo le prohíbe entrar en algunos lugares, y ve un varón macedonio que le dice: pasa y ayúdanos, ¿no? Y también los colaboradores, es muy importante que vean dónde Dios está obrando, dónde Dios está actuando, y estar allí, porque al fin y de cuentas somos seguidores de Dios y tenemos que ser colaboradores con el Señor, por supuesto, y también con los hermanos. Mateo 16:23. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muy bien. El colaborador es alguien que pone la mira en las cosas de Dios, ¿no? Aquí Pedro se equivoca. Jesucristo les acababa de decir que era necesario que Él sufriera, que era necesario que Él fuera a la cruz. Entonces, claro, Pedro le tenía aprecio, afecto, y le dice: Señor, nunca esto te acontezca, jamás te acontezca esto. Entonces, Jesucristo lo reprende, o sea, porque Jesucristo tenía claro que tenía que ir a la cruz, ¿no? Y dice: no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás pensando en autocompadecerte, estás pensando en no sufrir, estás pensando en la comodidad, estás pensando en las cosas que naturalmente piensan los hombres. El genuino colaborador pone la mira en las cosas de Dios, ¿no? Aunque eso muchas veces implica ir en contra de lo que es fácil, en contra de lo que es cómodo, en contra de lo que evita el sufrimiento. Dice después que ellos expusieron su vida por mí. Si bien no se menciona en la Biblia la ocasión en la que Priscila y Aquila expusieron su vida por el apóstol Pablo, sí lo menciona claramente, ¿no? Y no hay mayor acto de desprendimiento que el estar dispuesto a dar la vida por los hermanos. De hecho, el apóstol Juan dice allí en la carta que cómo se demuestra que uno es un genuino creyente, que ponemos la vida por los hermanos. Eso dice el apóstol Juan, ¿no? Y Priscila y Aquila expusieron su vida por el apóstol Pablo. Y para esto, vamos a leer Apocalipsis 20:11, tenemos que tener mucho desprendimiento de nosotros mismos. Está hablando aquí de aquellos que habían muerto en la tribulación, que eran creyentes. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron es Apocalipsis 12:11, capaz que dije mal, Apocalipsis 12:11. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿no? Y aquí, si tenemos en muy alta estima nuestra vida, es muy difícil que realmente Dios nos pueda utilizar, ¿no? Y que vayamos a estar dispuestos a dar la vida o a sufrir por causa de los hermanos. Bien. Vamos a leer Mateo 16:25. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, este versículo dice una gran verdad, planteado como una paradoja, como algo raro, ¿no? Y así nos llama la atención. Dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Hay muchas personas que cuando se les predica de Jesucristo, se les habla de que tienen que pedir perdón por sus pecados y tienen que creer en Cristo que murió en la cruz por ellos y que tienen que seguirle. Una vez un joven que vino acá a algunas reuniones, después dejó de venir y me dice: la verdad que yo no podría llevar la vida que ustedes llevan. Hay cosas que me gustan mucho, ¿no? Entonces, básicamente lo que él estaba diciendo es: no estoy dispuesto a perder mi vida, la vida que yo quiero, no estoy dispuesto a perderla, ¿no? Pero aquí Jesucristo dice que el que quiera salvar su vida, la vida que a él le gusta, al final del camino, ¿qué es lo que termina pasando? La pierde. Porque por querer vivir su vida a su manera y no como Dios quiere, termina no creyendo en Jesucristo y termina al final de sus días en una condenación eterna por consecuencia de no haber creído en Jesucristo.
Pero el que pierda su vida por causa de mí, el que pierda su vida tal vez acorde a los valores de este mundo, ¿no? Cuando un joven se convierte y el joven dice, mirá, yo me voy a mantener casto hasta el matrimonio, para mi esposa, yo no voy a andar en la noche, no voy a andar de boliche en boliche, no voy a andar haciendo un montón de cosas. Y lo más probable es que otros jóvenes piensen, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu juventud, ¿no? Pero dice que el que pierda su vida, desde ese concepto, el que pierda su vida para ellos, por causa de mí, lo que termina haciendo es hallar la vida realmente. Y Priscila y Aquila expusieron su vida porque menospreciaron sus vidas y valoraron más el servir a Dios. Después versículo 6, dice, bueno, habla el 5, de Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, ¿no? Bueno, muy simple lo que dice, pero se recordaba el apóstol Pablo cuando habían estado por Asia de aquel primer creyente que había manifestado la fe en Jesucristo. Dice el 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. La idea de ese trabajado mucho es un trabajo hasta el cansancio, ¿no? Era una creyente muy trabajadora. Y fíjense cómo el apóstol Pablo menciona muchas mujeres, también hombres por supuesto, pero menciona muchas mujeres que tenían funciones importantes en la iglesia, que eran muy colaboradoras del apóstol Pablo y de la obra del Señor en general. Dice, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Tal vez serían parientes en la carne del apóstol Pablo. Y Andrónico y Junias eran muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles los estimaban muchos a ellos, no que ellos fueran apóstoles y que fueran muy estimados, sino que los apóstoles los estimaban mucho a ellos. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Y me encantó esto que se dice de Apeles, ¿no? Porque pensaba de la siguiente manera, si tuvieses que definir tu vida, o cómo te gustaría que al final de tu vida Dios definiera tu vida, ¿no? Al final de tu vida, Dios tuviese que usar una palabra para definir tu vida. Una palabra. Qué bueno que usara esta. Apeles, aprobado. Dice en tan poco, dice tanto. Dice que es alguien que Dios miró, examinó y aprobó. La idea de la palabra aprobado, esa palabra que se utiliza ahí en el idioma original, está hablando de probar un metal. Vieron que en la antigüedad la gente mordía las monedas, porque si tenía cierta dureza era una moneda falsa y si tenía otra dureza era una moneda verdadera. Entonces por eso es que la gente mordía las monedas para ver si no la estaban queriendo engañar con el pago. Entonces dice, Apeles es alguien que no es falso, es alguien que ha sido aprobado, ¿no? Ojalá Dios pueda decir, otra expresión es cuando Jesucristo dice, buen siervo y fiel en lo poco, has sido fiel en lo mucho, te pondré. Eso es similar a esto, alguien que ha sido aprobado en la vida. ¿Cómo lograr ser aprobado? Bueno, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, dice varias cosas interesantes. ¿Con qué, cómo preguntarlo? ¿Con qué actitud debo buscar ser aprobado?
con diligencia, rápidamente. Yo quisiera que Dios apruebe mi vida, pero bueno, me voy a tomar mis tiempos, voy a ir de a poco. No, dice, con diligencia debemos presentarnos a Dios como aprobados. Y alguien aprobado tiene dos cosas. Primero, no tiene de qué avergonzarse. No tiene de qué avergonzarse. El testimonio, que no haya ningún pecado oculto dando vuelta por ahí, ¿no? Fíjense que más allá de lo que puedan conocer o saber los hombres, la aprobación no es delante de los hombres, sino que la aprobación es delante de Dios. Entonces, ahí estamos desnudos, porque Dios conoce toda mi intimidad y conoce todo mi ser. No tener nada que nos avergüence delante de Dios. Y segundo, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Por eso es que el creyente debe leer, debe estudiar la palabra de Dios, porque la forma de llegar a ser aprobado es por medio de conocer la palabra de Dios. Y por supuesto esa palabra va a ir cambiando nuestras vidas. ¿Tienen la Biblia de las Américas? Santiago 1:10. Si no, ahí si lo traes en el celubus. Ahí está, bien. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Santiago 1:10. Perdón, no, dije cualquiera. No, que lo anoté mal. Bueno, dice que el hombre usa la palabra aprobado en esa versión. Ya lo vamos a buscar. Bueno, ahí lo busca Gustavo y después lo leemos. Vamos a leer primero Gálatas 1:10. Puse 1:10 porque miré Gálatas. Vamos a leer Gálatas 1:10. O 1:12 de Santiago, por ahí capaz que es. Gálatas 1:10. Dice, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a los hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Aquí el aspecto importante que remarca el apóstol Pablo es que él no trataba de ser aprobado por los hombres. Cuando uno trata de agradar a los hombres, trata de ser aprobado por los hombres, trata de tener el visto bueno de las personas. Pero el apóstol Pablo dice, si tratara de tener el visto bueno de las personas, no tendría el visto bueno de Dios, no sería aprobado por Dios, ¿no? Entonces la única mirada que debe importarnos es la del Señor en cuanto a obedecer su palabra. ¿Lo encontraste? 1:12, sí, me parecía que estaba por ahí. 1:12 en LBA. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Muy bien. Frase para acordarnos. Para ser aprobado, primero hay que ser probado. Para ser aprobado, primero hay que ser probado. Y Dios prueba con situaciones complejas, con situaciones difíciles para nuestra vida, situaciones que prueban nuestra fe. ¿Cuánto le creemos? ¿Cuánto estamos dispuestos a resistir, a sufrir por Él? ¿No? ¿Cuánto estamos dispuestos a desprendernos por Él? Y si pasamos esa prueba, somos aprobados por el Señor, como Apeles. Primera Tesalonicenses 2:4, ya vamos terminando. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Bueno, aquí el concepto es Dios prueba al apóstol Pablo, lo aprueba,
le da una responsabilidad mayor, como era el ministerio de evangelizar a los gentiles, ser el apóstol de los gentiles. Y es lo mismo que, no lo vamos a buscar, pero que dice en Lucas 19:10, cuando dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido probado y aprobado, en lo mucho te pondré. Después, versículo 13, bueno, habla de saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Tal vez se está refiriendo no tanto a madre en la carne, sino a un sentimiento, como una madre cariñosa. Saludad a Asíncrito, Fregonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Terminando, bueno, primero vemos una gran diversidad en los nombres. Aquí hay judíos, hay griegos, hay personas tal vez de ascendencia africana y todo un mix de personas y de ascendencias, ¿no? Y sin embargo estaban todos juntos, ¿no? Porque es lo mismo que decía el apóstol Pablo allí en Colosenses 3:11, que en el Señor ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, no hay bárbaro ni escita, o sea, somos todos uno en el Señor. Es triste como en otros lados tal vez hay iglesias de blancos y iglesias de negros. Y un blanco no puede, y entra en la puerta, ¿y vos qué haces acá? ¿No te das cuenta? Mirá, ¿no? Somos todos de un color de piel, ¿qué estás haciendo acá? Qué triste eso pasa en otros lugares, lamentablemente, pero no es como debe ser, ¿no? Tampoco iglesias de ricos, iglesias de pobres, ¿no? Somos todos uno en el Señor. Y bueno, qué importante es ese beso santo que nos damos, ¿no? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ese beso cariñoso, respetuoso, pero que manifiesta amor los unos por los otros. Por eso nos saludamos los hermanos con un beso cuando nos vemos, porque hay amor y ese es el ósculo santo que nos pide aquí el apóstol Pablo. Terminando y repasando, ojalá que aprendamos como Aquila y Priscila a poner lo que Dios nos ha dado delante de él. Las reprensiones son en privado, a ser colaboradores, a trabajar a siempre sumar, a estar donde Dios está trabajando, a poner la mira en las cosas de arriba, a no valorar tanto nuestra vida, sino más la obra de Dios y Dios y su persona, y buscar ser aprobados por Dios al final de nuestra vida, así como lo fue Apeles, ¿no? Y un mensaje muy cortito al final. Para inicialmente ser aprobado por Dios, no es por obras, ¿no? No es que lo que Dios prueba no son nuestras obras. ¿Qué es lo que Dios prueba? Nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Porque nuestra fe es lo que condiciona nuestras obras. De acuerdo a la fe que tengamos, es la obra que vamos a hacer. Y el primer paso para ser aprobado es tener a Cristo en el corazón, ¿no? El primer paso para ser aprobado no es venir a todas las reuniones, el primer paso para ser aprobado no es leer la Biblia, el primer paso para ser aprobado no es rezar y orar a Dios. El primer paso para ser aprobado es tener a Cristo en la vida, ¿no? Entender que soy pecador, entender que le he fallado a Dios y creer que Cristo murió en esa cruz por mí, ¿no? Hace más de 2000 años Cristo estuvo dispuesto a ir a esa cruz de vergüenza, de maldición, para cargar con mis pecados, con tus pecados. Y cuando yo creo eso genuinamente y me arrepiento de mis pecados, es que viene la salvación a mi vida. Y ese es el primer paso para comenzar a ser aprobado por Dios, porque en ese momento comienzo a ser un hijo, una hija de Dios. Le voy a dar a Gustavo para que termine con una oración y cierre la reunión.